Capítulo 5. Un misterio por develar. Todas volvieron a las cabañas, donde descansaron en tranquilidad. Al otro día, realizaron una mañana de estiramientos y trabajaron la fluidez de los movimientos. Y por la tarde lo dieron todo entrenando con la pelota. Luego, volvieron juntas en un colectivo. Eucat, ¿por qué solo tiras tiros de 3 puntos? Son los que más suman, ¿no? Tiene lógica. Pero, ¿sabes hacer otra cosa? Porque te juro que nunca te vi intentarlo. Acá entre nosotras, digamos que no quiero que nadie vea de lo que soy capaz hasta que llegue la hora de jugar en serio. Ay, ahora quiero ver. No sabemos quién ve los entrenamientos. ¿Vos decís que hay espías? Bueno, el espionaje en el deporte es una realidad. Sí, no quiero llamar mucho la atención tampoco. Sí, claro, porque hacer 6 triples en un partido no es llamar la atención. Entiendo tu punto. Bueno, ya vas a entender. Llegaron a la universidad y Katia se sintió aliviada de estar nuevamente en la calma de su propia habitación. Recordó la pelea con su padre y se preocupó por él. Pensó en llamarlo pronto y hacer las paces. La montaña le había dado cierto sentido de desapego y no tenía ganas de arrastrar rencor alguno en su alma. Así fue que volvió sobre la investigación y se puso a ver las imágenes de la diosa felina. Bueno, si la magia es cierta como el universo quiere hacerme entender, es esperable que la magia haya estado involucrada en la desaparición de la diosa felina. O sea, si alguien está relacionada con la magia, es ella. Un poderoso viento sopló repentinamente y abrió una ventana. Cuando Katia se acercó a cerrarla, vio que Roy estaba afuera en la calle y aparentemente unos matones lo estaban molestando. Sin pensarlo mucho, Katia salió a su auxilio. ¡Hey! ¡Dejen de molestarlo! 3 grandulones se dieron vuelta y miraron a Katia. ¡Una princesa al rescate! Este cerebrito nos debe dinero. Si no lo sueltan ya mismo, lo van a lamentar. ¿Nos vas a arañar? Me voy a encargar personalmente de que los expulsen. Vamos, no tiene el dinero de todos modos. Así, los 3 se fueron y dejaron a Roy. Oye, ¿por qué le pides dinero a esos tipos? No les pedí dinero. Simplemente se habituaron a quitarme lo que pueden cuando pueden. ¿Qué les pasa? ¿Cómo llegan a la universidad unos mediocres de esos? No sé. Gracias. Los asustaste. Peu, estás hablando bastante fluido. Sí, gracias por eso. De nada. Quiero hacer algo por ti. Me siento en deuda. No me debes nada, Roy. Hey, ya sé. ¿Vos no sabés dónde puedo conseguir un reproductor de cassettes viejos? Debería ver el cassette. Estás de suerte. Estoy en el grupo audiovisual. ¿Qué es eso? Somos un grupo de personas que se junta a compartir películas y videos. Somos principalmente fanáticos de la animación de otra época. También vemos videos que son considerados raros, como fenómenos ovni y cosas así. Miau. Entonces les va a fascinar lo que tengo. ¿Qué? Son videos de la misteriosa desaparición de la diosa felina. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, mi papá fue el principal detective a cargo de la investigación. Esto es fascinante. A ver, muéstrame esos cassettes. Si no tenemos un dispositivo para reproducirlos, crearemos uno. Bien, esa es la actitud. Ven conmigo. Caminaron hasta la habitación de Katia y luego entraron a la misma. Es la primera vez que estoy en la habitación de una dama. Una dama. Bueno, estos son los cassettes. Genial. Sí tenemos con qué reproducirlos. ¿Vamos ahora? ¿No es un poco tarde? No. A esta hora nos solemos juntar.
Deben estar reunidos los chicos ahora. ¿Son solo varones? Sí, no van a poder creer cuando te vean llegar y menos con esto. Bueno, vamos. La verdad es que muero por ver los videos, aunque según mi papá, no se ve nada que explique la desaparición. Quizás dependa de los ojos que lo miren. Roy guió a Katy hasta un sector de habitaciones estudiantiles mucho menos lujoso que el suyo, y dentro del mismo a lo que parecía ser un sótano donde habían armado una forma de cine. Así como se lo anticipó, los amigos de Roy no podían creer que Katy esté allí. ¿Pero qué? ¿Nunca vieron una chica? No una tan linda desde tan cerca. No la incomoden. A ver si aprendemos a vincularnos con una mujer de una vez. ¡Ja! Mira quién habla. Sí, literalmente. Mira quién habla. Gracias a ella pude empezar a hablar con mujeres. Un consejo, chicos. Escuchen más y hablen menos. Salvo por ti, Roy. Katia tiene unos videos para que veamos. Son lo más raro que se les pueda ocurrir. Dime que son videos de ella haciendo ejercicio. Ah, listo. No entendió nada de este. No, espera, Katia, no te vayas. Somos buenos chicos. Entendenos. Mitch hace ese tipo de chistes porque somos lo más virgen que tiene esta universidad, unificado en un mismo sótano. Yo también soy virgen y no soy una degenerada. Entiende el chiste, Mitch, pero conmigo acá presente se convierte en una forma de acoso. Lo siento, no fue mi intención. Las palabras cobran valor en el contexto en el que son expresadas y escuchadas. Así que, si quieren que me quede y ver los videos que traje, no más chistes así. Gracias. ¿Qué videos trajiste? Katia tiene videos de la desaparición de la diosa felina. Todos se quedaron pasmados. Los archivos relacionados a la desaparición de la diosa felina son considerados ultra secretos. ¿Cómo los obtuvo? ¡Los robé! ¿Qué? Mira tu cara. Mi papá fue el encargado de la investigación. ¿Tu papá es Horace Proudmore? Sí, ¿cómo sabes? Es considerado una eminencia en el mundo de la criminalística. Muchas personas lo admiran y darían lo que sea por una entrevista con él. Nadie estudió tan de cerca la desaparición de la diosa felina como él. Bueno, yo me enteré hace poco de todo esto. ¿Vemos esos videos o no? Katia le pasó los cassettes a Roy y él comenzó a reproducirlos uno a uno con un reproductor. Así fue que vieron estos videos de seguridad en los que se veía una bebé gata violeta en su cuna, hasta que algo interfería en las cámaras haciendo que las mismas solo muestren luz violeta para luego mostrar la cuna vacía. Eso fue galáctico. Muy misterioso. Literalmente desapareció de la nada. Galáctico, misterioso, de la nada. Katia anotó en un cuaderno estas palabras. ¿Por qué dijiste galáctico, Nex? Es un término que uso para referirme a algo que es tan genial que parece de otro planeta. Bien, otro planeta o más bien otra galaxia. Es solo una expresión. ¿Por qué dijiste que te pareció misterioso, Mitch? Y porque me parece algo inentendible y apasionante. ¿Qué te parece apasionante? Saber que la verdad está ahí detrás. Es como que es algo que no sabes, pero que pareciera que estás por develar, pero no, pero sí. Eso me apasiona. Develar. Bien, es decir, correr un velo de misterio. Algo que parece inexplicable, pero cuya respuesta está tan solo detrás de un velo. La palabra místico viene de la palabra mist, que significa neblina. Exacto, un velo natural. Un velo que oculta, pero a la vez muestra. En este caso, el velo es esa luz violeta, que aunque oculta, algo nos dice. ¿Qué nos dice? Es un misterio por ahora. Gracias por mostrarnos esto, Katia. De nada. ¿Por qué dijiste que desapareció de la nada, Roy? Es una expresión.
la cual sugiere que la nada misma la hizo desaparecer. La nada misma. Paradojal. Es por ahí el camino hacia el que se tiene que expandir nuestra mente. Ya veo. La nada misma es la causa. ¿Por qué nos interrogas como si fuéramos sospechosos? Primero que nada, son sospechosos, aunque no sé de qué aún. Un extraño silencio se hizo en la sala. Ríense, fue un chiste. No, mejor no se rían. Es decir, si no les causó gracia, ¿para qué se van a reír? Pero fue un buen chiste. Ya lo van a entender. Estás distinta. Sí, tuve una serie de experiencias místicas en los últimos días que me llevaron a tener un enfoque distinto de cómo entiendo la realidad. En ese lineamiento, creo que sus espontáneas reacciones al video, de manera mística, me dieron más respuestas de las que imagino. Muy distinta. Gracias. Bien. Luz violeta es el velo de misterio. La nada misma, la fuerza obrante en la desaparición. Galáctica me sugiere que posiblemente la diosa felina está en otra galaxia. No parece que haya indicios lógicos para pensar que la nada misma usó un velo de luz violeta para llevarse a la diosa felina a otra galaxia. Indicios sincrónicos los voy a llamar. Son solo expresiones disparatadas que un grupo de cerebritos dijo al azar. Disparatadas. Me gusta esa palabra. Bueno, señor Don Lógica, ¿qué cree usted que pasó con la diosa felina? Y, no sé, usaron esa luz violeta para robarla del lugar. La luz violeta, entiendo, que solo fue captada por las cámaras que la filmaban a ella. Nadie la vio suceder. Mi padre me dijo que los videos de vigilancia del lugar no muestran el más mínimo indicio de alguna actividad sospechosa, ni de esa luz violeta. Y si ahora Sproutmore no pudo, no creo que podamos nosotros. No adhiero a ese pensamiento, quizás porque conozco a mi padre y objetivamente sé que soy más inteligente que él. Ah, tranquilo el orgullo de tu amiga. Dije objetivamente, sé que soy más inteligente que él. Lo he comprobado miles de veces. Y él adheriría a mi opinión al respecto. ¿Tú qué piensas, Mitch? ¿Qué crees que sucedió? No lo sé. Lo que sí sé es que este hecho causó que se rompa la unidad planetaria. Y eso alguien tiene que haber beneficiado. Cuando no sé cómo responder a un dilema, empiezo por preguntarme eso. ¿Quién se benefició de esto? Una mirada perspicaz. Elemental, diría yo, mi querido Mitch. Nunca me había dicho querido una chica. Estoy jugando. Bueno, si empatizo con la diosa felina, diría que ella es la principal beneficiada de su desaparición. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué decir? Era una bebé y ya era el centro del universo prácticamente. Miles de miradas sobre ella. Bueno, pero no sabemos qué le pasó. Ni tampoco creo que una bebé recién nacida haya tenido conciencia de ello. Bueno, ahí vamos a la ontología del ser en cuestión, el punto clave de este misterio. No sabemos qué nivel de conciencia tenía de sí misma una diosa felina. Ni de qué era capaz. Si llevó miles de lunas su gestación, sin dudas el nivel de desarrollo con el que nació no es el estándar. Sin contar que fue gestada en una planta o algo así. A eso hay que sumarle que fue una encarnación de la misma diosa la que trajo la semilla para plantar esa planta. Eso es muy loco. Creo que tendríamos que investigar ese hecho. La visita de la diosa que trajo la semilla de la que nació la diosa felina. Yo he leído que bajó del cielo en una nave esférica. Se reunió con una serie de mujeres que estaban esperando su llegada y les dio la semilla. Esas mujeres, ellas deben saber. Se cree que ninguna de ellas sigue con vida. Quizás dejaron algún escrito o algo. De eso no sé nada. Bueno,
Me voy, chicos. Se viene el primer partido contra la Universidad de Hardback. ¿Van a venir a hacer el aguante? No somos muy entusiastas del deporte. Salvo que al deporte lo hagan diosas felinas. ¿Me estás diciendo diosa felina? Sos lo más cercano que he visto a una. Voy a elegir no ofenderme y tomar esto que me dices como un halago. Pero te pedí que no hagas esos chistes. Lo hizo muy bien, Katia. No lo conoces. Ese tipo de chistes son como su fuente de poder. Sí, es válida la analogía. Me parece que es un destino pulsional al que direcciona inconscientemente su energía sexual creativa. La comedia me parece un arte sublime, pero no se incomoda a alguien más. Hay muchas formas de canalizar la energía creativa, Mitch. Gracias. En verdad no quise ofenderle. Me siento en deuda con usted. ¿En deuda por qué? Mira, Nex, Mitch se puso en modo samurái nostálgico. Por permitirme aprender a ser mejor para con los demás. Por devolverme al sendero del guerrero. Tienes razón. Está roleando el personaje. Katia miró a Roy y a Nex y luego le habló a Mitch. Samurai Mitch, si quiere corresponder las enseñanzas que le comparto, hónrelas creando. Viva orgullosamente, honrando sus dones, agradeciendo la oportunidad de ser una extensión misma de la creación manifiesta. Ese será su camino de la espada. Miau. Es una de nosotros. Una de nosotros. Tu misión es crear un dispositivo de revelación para ver más allá de la luz violeta, para así mostrarle al mundo la verdad detrás del misterio. Es verdad. Es mi misión. Yo también jugué juegos de rol y videojuegos en mi adolescencia, aunque sola. Me gusta este club audiovisual. Eres bienvenida siempre. Sobre todo si tienes más videos de esos. Tengo videos de Mitch y Joylan jugando al básquet principalmente. Bueno, necesito volver a mis asuntos. Un placer. Adiós. Katia tomó sus cosas y volvió a su habitación. Cuando llegó, Katia se miró al espejo y habló con ella misma. No sé por qué, pero siento que este misterio está a punto de ser resuelto. La puerta sonó de repente. Katia la abrió y se encontró con la encargada de seguridad del edificio. Buenas noches, Dala. Buenas noches, señorita Proudmore. Le vengo a dar una carta que dejaron para usted. Muchas gracias. Katia volvió a su habitación y abrió la carta. Esta era de Respect. En la misma le daba detalles sobre el proceso de producción creativa a la que la invitaba. Tenía detalles legales y asuntos similares. También le decía que la esperaba ver pronto. Katia guardó la carta y se puso a revisar su cuaderno de canciones. Bueno, cualquiera de estas canciones debería ser suficiente, aunque todas son canciones para ella. Quizás debería escribir algo para la ocasión. Sí, o mejor aún, escribir algo junto con Respect. Al otro día, Katia fue a clases y su profesor dijo algo que la entusiasmó. Se viene la Feria de Ciencias Interuniversitaria. Esta es una feria que se hace todos los años, pero solo este año el eje de la misma va a estar puesto en física cuántica y justo aquí en esta universidad, por lo que es su gran oportunidad para dar a conocer al mundo sus teorías. ¿Qué beneficio nos podría traer esto? Me parece una oportunidad para que me roben las ideas. Esto puede ser un potenciador de sus carreras en investigación. Recuerden que en este rubro no hay mucha más salida laboral, salvo que se dediquen a escribir ciencia ficción. Pero ¿qué garantiza que no nos roben las ideas? Si presentaras una teoría en público, antes tendrías que entregar un ensayo al respecto, y la teoría quedaría a tu nombre como un documento. Además, justamente, se haría pública la idea en cuestión. Bien, igual no es que me preocupe tanto que me roben.
Es más bien curiosidad objetiva lo que motiva a la pregunta. Parece que la señorita Proudmore se siente segura de tener aportes interesantes al mundo académico. Se podría decir que sí. Bien, quienes estén interesados en participar se anotan en mi escritorio luego de clases. Katia se acercó y vio que Roy también. Ambos se anotaron y salieron caminando de la clase. ¿Qué tienes en mente? Una teoría sobre el viaje espacial guiado por fuerzas magnéticas planetarias. ¡Miau! Eso parece genial. ¿Tú? Una teoría que relativiza la noción de tiempo que tenemos. ¡Bum! Directo a los cimientos. Exacto. Quizás las teorías son compatibles. Deberían serlo. ¿Seguiste tratando de resolver el misterio? Sí, pero bueno, siento que eventualmente decantarán las respuestas. Tiene sentido. Me voy a hacer ejercicio. Nos vemos, Roy. Saludos a tus amigos. Nos vemos.